2, 1. ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente acá en estos podcasts con contenido de valor excelente, compartiendo con nuestros compañeros, colegas barberos, emprendedores. Una vez más acá tenemos el orgullo de tener acá a nuestro parcero Kevin Parias. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Esperemos que sea bastante interesante, bastante productivo y entretenido toda esta entrevista. Y a Muchas nuestro gracias. parcero que siempre está acá, Jorgito Zapata. Señores, espero que estén muy bien. Una vez más, bienvenidos a su canal, nuestro canal. Un canal abierto para todos ustedes, especializado en traer profesionales en el área de la belleza. Y como dijo mi compañero Alex, hoy tenemos a Parias Barber. Parias, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Parce, ¿sabes qué? Nos sentimos demasiado orgullosos de verte, parce, la evolución que has tenido, parce, cómo has crecido en la barbería, cómo te has salido, parce, y como lo que lleva así el nombre y la marca que representas, parce, a pesar de que sos de un barrio y te has dado a conocer, parce, no ni el nacional, no ni el local, nacional, hasta internacional, parce, nos sentimos la verdad plenamente, me siento muy orgulloso, parce, de esa evolución que has tenido. Sí, de verdad que bien motivado pues que me lo digas y bastante, digamos, agradecido con la vida porque todo ese proceso se ha visto retribuido, todas las puertas se están abriendo, entonces bastante motivado por eso, representando no solo, como tú dices, nacional, sino ya también próximamente de forma internacional. ¿Cuál es la próxima salida que tiene Parias para que el público lo sepa? Bueno, ya las próximas salidas sí van a ser fuera del país. Está lo que es México y Perú. Esos dos países están en estos momentos eh, ansiosos por ver lo que es Parias Barber y yo primeramente ansioso de tener esa nueva oportunidad. Contanos un poquito sobre Paria, sobre Kevin, contanos Sí. sobre ti y cómo fueron tus inicios en la barbería. Bueno, realmente cómo inicié en la barbería. Eh, Fue por algo inesperado. Yo le pondría ese título, por salvarle la Navidad a mi hermanito. Sí. Contanos un poco sobre eso, hombre. Bueno, eso fue un 31 de diciembre. En esa época casi no estaba tanto apogeo lo que son las barberías, entonces él estaba muy peludo y viene y le dice a mi mamá que vaya a una peluquería a que lo motilen, a que le corten el cabello. Y él fue, buscó varias y como ese día pues tanta congestión, tanta gente motilándose, poniéndose en bonitos para ese día, él no encontró espacio, entonces regresa atrás a la casa igual de peludo. Entonces, ¿qué hace mi mamá? Coge la máquina de mi abuelito, que en paz descanse, y empieza a desbastarle, a quitarle cabello, ahí como por acto de fe, como quedó, quedó. Entonces ahí es cuando yo llego a la casa y veo esa escena. Entonces siempre he sido bastante curioso, me gusta hacer de todo, entonces le digo a mi mamá, venga, yo también le hago. Y viene mi hermano y dice, no, hágale, que es que como que sentía como más confianza de lo que yo pudiera resolver a lo que estaba haciendo mi mamá. Entonces empecé a hacerle y de verdad, sí, me encantó. Eso fue algo así, un amor a primera vista, Una ¿sí o no? conexión, Una conexión. tocaste la máquina y ¡guau! Uf, genial. Entonces, muy importante porque digamos, esa vez todos los familiares que vieron a mi hermano cortado por mí, mutilado, dijeron, uy, genial, ¿quién lo hizo? Fue Kevin, sí, entonces yo me sentí en esos momentos como, sí, me sentí como un héroe porque ese día se iba a reunir la familia y gustó bastante. Entonces, bien agradecido con que mi mamá haya tomado la decisión de haberlo
mutilado, Sí, porque sí. ahí Eso fue. te motivó Sí. a ir a hacerlo también, a Sí, mirar cómo... exacto, que se sentía, generar digamos, conexión. cortar cabello. Y fue algo que empecé a tomar cada 8 días, mutilarlo a él. Bueno, ¿Eso sé cuánto fue? ¿Eso cuánto eso estabas fue como hace 9 años, 10 años. 9 años? Sí. Que tuve, digamos, la primera conexión con lo que fue una máquina. Entonces, puedo resaltar que nunca en mi vida había ido a una barbería. La primera vez que yo fui a una barbería fue a trabajar. Sí. Sí. O sea, nunca me había mutilado en una barbería. Entonces, ¿cómo fue la experiencia, esos primeros, o qué te llevó a ti a conectarte y a ser barbero, a ir a una barbería? Bueno, Porque digamos, lo hubieras sí, hecho normalmente, lo hubieras hecho ahí en como familia, pasatiempo, te dedicado ya, ahí eso. la familia, pero ¿qué te llevó a querer ir a trabajar en una barbería? Bueno, ¿Cuál es esa experiencia? resulta que cuando pasó eso, yo estaba, había finalizado el grado 10º. Entonces, en la casa, pues yo soy el hermano mayor de 7. Y yo estaba en la confusión de que, ¿qué voy a hacer después de que salga del colegio? Si voy a seguir con los estudios o hacer lo de la barbería. Entonces me preguntaba la necesidad que había en el momento, que la única persona que era proveedor de todo esto era mi papá, que era el único que financiaba todos los gastos, todo lo de la familia. Entonces yo, si me pongo a estudiar, pues va a ser quizás otro gasto más para él. ¿Y de dónde va a sacar eso? Porque pues, 7 hijos es bien claro. tremenda obligación. Claro, claro. ¿Sí o no? El proveedor y no le daba también para Dale, dale. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, quiero ser barbero aparte, porque pues en el momento me podría dar algún dinero extra para aportar en la casa, ¿sí o no? Y también me di cuenta que lo que estaba estudiando no me gustaba. Ya estaba Sí, ya haciendo una estaba técnica, ¿no? haciendo una técnica Sí. de ingeniería de sistemas. La Sí. verdad, no era feliz haciendo eso. Y llegó la barbería, aparte de que me ayudaba a aportar en la casa, pues me hacía más feliz. Entonces ahí fue que me metí de lleno. Aquí me quedo y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué te llevó a ti después de llegar a trabajar en la barbería, qué te llevó a ti a abrir tu negocio? Bueno, cuando yo trabajaba en la primera barbería, pues que empecé, siempre quise como tener mi propia barbería. Pero a mí la persona que me ayudó o que me impulsó, más como por el estado anímico, fue mi papá. Porque yo le dije, pa, yo quiero montar una barbería y me gusta el local que está allí situado. Y de pronto no tenía, digamos, la experiencia en cuanto a negocios y nada de esto. Eh, pero le dije a mi papá dónde quedaba la barbería, perdón, el local. Y un día cualquiera, yo estaba en la otra barbería trabajando y mi papá me dice, listo, ya hablé con el dueño del local y lo separamos para tal fecha. Y yo como que, uff, aunque digamos la ayuda de pronto no fue en ese caso económica, fue ese impulso y el hecho de crearme ese compromiso. Yo listo, entonces Oye, ¿cuánto hay ese que pagar? apoyo, Ese apoyo, ¿sí o no? Lo más importante. Lo más claro. importante del todo, porque de pronto yo no hubiera tomado la decisión de independizarme. Y él creó esa situación y yo me vi comprometido. Yo, bueno, le dije que yo quería ese local, lo soluciona, lo gestiona. Y yo decirle, no, tengo susto. No, me tocó de una vez que afrontarlo. Entonces tenía el ahorro y empezaba a comprar cositas, iba poniéndolo en el local mientras trabajaba en otra barbería hasta que ya cuadré con el dueño de esa barbería al tiempo, como 2 meses organizando, y me independicé. Obviamente no es la barbería, digamos, que conocemos ahorita mismo. ¿No era ese el mismo No, punto donde no. estaba? Bueno, sí es el mismo punto,
¿Qué pasa? Que me acuerdo que yo empecé la barbería con 3 millones de pesos. Un puesto, el televisor, el mueble. Sí, Pero, como empezamos la sí, mayoría. la mayoría pues, empezamos la así, mayoría. ¿cierto? Pero con el tiempo pues, se fue mejorando el entorno, el se fue lugar. mejorando. Sí. Entonces fue, digamos, una decisión que se pensó, pues que pensé y mi papá me ayudó con eso. Y bueno, que ¿Y qué hicimos papel ejecutar. jugaron tus hermanos ahí en la barbería sabiendo que son esa cantidad? Ella Sí. tenía demasiados camelladores. Obviamente ellos, el papel fue que fueron mis primeros modelos, ¿sí o no? Pero ya ellos, dos de los que me siguen a mí, son barberos. Entonces el papel de ellos ahorita mismo es súper importante porque son, digamos, el apoyo más importante que tengo yo ahorita mismo. Y siempre creen en vos, porque yo siempre los he visto en eventos y tal, y siempre son ahí con vos. Sí. Siempre, si os olvidaste es el niño, yo lo veo y parece ser el niño más Sí, porque ellos son barbados, más altos, ¿sí o no? Pero ellos sí, ellos siempre han creído en mí y yo también creo en ellos. Siempre hay como esa, sí, bastante, una conexión, no digo que divina, realmente. Bueno, Sí. y la parte de la familia te apoyó bastante, creyó bastante en vos. Sí, yo creo que siempre han creído en todas las cosas o todas las locuras que yo digo, como que bueno, si le funciona o no le funciona, vamos a creerle. Entonces fue algo bonito, me apoyó la familia y bueno, ahora podemos decir que la familia ya no solo se destaca en cuanto a barberos, sino que tengo otras dos hermanas que son especialistas en cuidado de pies y manos y, y ya trabajan también en lo que es Parias Spa, entonces se ha ido, digamos, se ha ido creciendo lo que es esto de la belleza. Entiendo que por lo que está diciendo, el primero que abrió el camino hacia esa parte del estilismo y la belleza fuiste tú, Sí, ¿sí? Luego se sumaron tus dos hermanos y luego tus hermanas. Cuando tus hermanos comenzaron, ellos se fueron a estudiar o, Kevin, enséñame, perro, o sea, vamos a darle, fue la motivación, porque lo pregunto, para muchos barberos, la necesidad es la que los lleva a cortar cabello porque es algo inmediato, ¿ok? Fíjate que pasó algo diferente, ¿no? Empecé con mi hermano, me fui a trabajar un poco para apoyar la casa, no fue tanto de una necesidad, sino de un querer, ¿ok? Y creo que lo más importante, ¿cómo comenzaron tus hermanos por ese camino, en ese camino de la barbería? ¿O cómo estuvo Ken ahí? bueno, cuando pasaron más de un año, 2 años de haber tenido ya el negocio propio, llegó un barbero, Snyder, Sí. que es un amigo de corazón, eh, a trabajar con nosotros, ¿sí o no? Y luego yo empecé a necesitar más personal. Como en ese entonces no teníamos la experiencia de cómo reclutar personal, pues le puse como la propuesta a mis hermanos, no, ¿a usted les gustaría ser barbero? Y como ellos también estaban como en esa decisión de qué iban a hacer cuando terminaran sus estudios, entonces yo les decía, hay veces que no podemos atender a todos los clientes y hay unos clientes que son más sencillos de atender, ¿no? unos cortes más fáciles. Sí. Entonces yo les decía, vamos a hacerlo para que ustedes en sus ratos libres me ayuden. Y a Neider, que también tenía ya bastante clientela, entonces empezaron a hacerle mientras estudiaban, en sus ratos libres, salían del colegio y iban a la barbería. Sí. Estamos hablando que en ese momento Kevin tenía que dar. Tenía unos 17, 18 años, Sus hermanos tenían 15. 15, 16, 15 y 16. Entonces, cuando fueron finalizando lo del colegio, ya estaban en etapa final, empezaron a ir a la barbería, entonces ya atendían incluso o trabajaban en barbería mientras estudiaban, cosa que yo tuve que hacer cuando salí
del colegio. Ya están adelantados. Sí, ya están muy adelantados, exacto. Entonces eso influyó bastante y ellos también fueron muy receptivos a todo lo que yo les pudiera decir que hicieran, porque a la final todos íbamos por un bien común, que era como aportar algo en la casa. Entonces, desde ese orden de ideas, siguiendo pues de que tú formases ahí a tus hermanos, eso fue también los inicios para empezar a dar educación y ser educador también. Sí, ¿Era querer formarse o eso ya se vino dando con el tiempo? créame que incluso hasta acá mismo que lo acabas de decir, me doy de cuenta que fue mi primera etapa de formador. Sí, porque yo me acuerdo que a Jonathan le decía, haga el corte así, de esta forma, a Kenneth le decía, usa esta técnica, desenvuélvase de esta manera, y se fue moldeando, porque podemos decir que esa fue la primera barbería en la que ellos trabajaron, primera y única hasta el momento. En ese momento, que era lo más tendencia. Pero hace 9 años se llevaban bastante las Bueno, líneas. hace 9 años empecé la barbería y todo eso, pero ya hace 6 años más o menos, 7 años es donde empecé lo de mi negocio propio. Okay. Sí. Y lo de las líneas, sí, creo que ha sido algo que desde el primer momento de barbero ha llegado. ¿Por qué? Porque yo empecé trabajando en una barbería afro. ¿Sí o no? Pues eso es una Sí. barbería- Esa fue la primera barbería Sí. y única que he trabajado, aparte de la mía. Y una barbería afro. Entonces ahí Entonces, es donde empezó ese amor con el freestyle. con el freestyle. Porque la verdad estás muy adelantado, porque la verdad los freestyle que tiras parce, pues compiten y uno lo relaciona a uno pues con freestyle. Eso es una marca, es una marca personal. Uno donde ve el diseño de Parias, uno sabe que fue el que lo hizo. O sea, uno ve un freestyle y uno dice, ese lo hizo él. Pero, Sí, ¿qué eso te llevó, fue- qué te llevó a impactar con ese tipo de estilo? Bueno, eso ha sido la combinación de muchas cosas. Realmente me considero bastante artístico, bastante creativo. Me gusta mucho lo que es el dibujo, los grafitis, eh, los colores. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar la habilidad de diseñar en la primera barbería que trabajé, pude ver que era lo que más me gustaba de la barbería, hacer rayas. Entonces, empezaba de a poco, pero hasta hace poco fue que me di cuenta cuál era mi propio estilo. Y cuando pude ver que mi estilo, aparte de que le gustaba a la gente, pues me gustaba a mí, lo empecé como a trabajar bastante y a complementarlo con muchas técnicas. No solo de cómo hacer una raya, sino cómo complementarlo con una buena estructura de corte, un buen trabajo de colorimetría, Pero, una buena apariencia. pero todo eso también Sí. se ve reflejado, de pronto yo creo que vos tuviste un referente. ¿Qué referente tenés vos? O le pasa a uno tiene un referente también como que ir guiándose en esa línea también. Bueno, Entonces, desde sí. ese punto de vista, ve que también un Sí, yo referente tengo ayudó. referente los Corex. Los Coach. Los Coach, Sí, él fue mi referente y hasta ahora es mi mayor referente, porque más allá de lo que es barbería, él trabaja mucho lo que es lo audiovisual y veo que es una persona muy autodidacta. Entonces, más allá de barbero, veo que se asemeja mucho o me asemejo mucho a él en otros factores, la fotografía, Sí, el diseño. el tipo de diseño, aunque no lo replico, aunque no lo replico, tiene como cierto similitud en muchas cosas. Pero vos le das como tu identidad. Sí, exacto, lo tomo como referente, pero ya he desarrollado mi estilo y eso me ha ayudado a crear pues, la firma, como tú dices. Muy importante eso, y llevando esa guía y qué es lo que vos querés ir mostrando, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles fueron tus primeros pasos como educador? ¿Y cómo te viste en ese aspecto, en ese rol? Bueno, mis primeros pasos no fue hace mucho. Realmente cuando yo empecé a estar, digamos, en alguna academia y después de eso empezar a tener seminarios en diferentes ciudades, fue hace poco realmente. ¿Cómo fue? Que al principio
me buscaban era cómo hacer esos tipos de diseños. Y empecé a trabajar no solo como en hacer buenos diseños, sino en cómo transmitir el conocimiento, Sí. en cómo dominar un público, en cómo dominar todo ese tipo de cosas. Entonces tuve la oportunidad con Franco, que fue la persona que me hizo ese llamado, me apoyó bastante, y todavía me sigue apoyando, y empecé a dictar las primeras clases de barbería artística, de diseño y todo eso, pero empecé a mirar cómo sería dictar también cursos para barberos básicos o que apenas estaban empezando. Y fue que se dio y empecé a cogerle bastante amor a esto. Entonces me he venido preparando en cómo desarrollar todos esos temas pedagógicos, etcétera. Y después empezó a llegar lo que son los seminarios. Y bueno, y gracias a Dios ya hemos dado más de 40 seminarios. Ese estuvo duro, ese tour que te dices por Colombia con los seminarios estuvo muy bien Sí. realizado. Y la respuesta de las personas, ¿qué tal? Excelente, eso fue una bonita oportunidad que llegó y aprendimos bastante. La gente también siento que le ha gustado mucho porque después de esto se ha visto como los comentarios de que cuándo vas a volver a tal zona, a tal lugar, que si tienes algún curso virtual, que cómo podemos seguir aprendiendo contigo. Entonces, muy motivado por esa experiencia, agradecido porque, digamos, me tuvieron en cuenta para esto y se aprovechó al máximo y creo que a la gente también le gustó. Por ejemplo, Jorge, mañana va a tirar un primer taller. ¿Qué le recomendás ahí, hombre? Mañana empieza con el primero, Sí. va a hacer uno. Va a ser ese interno. Interno. Sí. ¿Cuántas Después de la personas? batería. Van a haber 6 personas. 6 personas. No, mi consejo es que tratar de saberle llegar a cada estudiante, porque hay unos que son más visuales, otros más auditivos, otros ya son más prácticos, otros más teóricos. Entonces, en la primera clase uno se da cuenta cómo se comportan cada uno. Y sabiendo eso, hacer ese análisis de cómo puedo llegarle a cada uno. Entonces, de esa forma, sabiendo que son 6, tampoco es un grupo, digamos, muy extenso, entonces se puede dominar fácilmente cada persona en cuanto a su facilidad de recibir el ¿Y qué espera, conocimiento. y la gente que más puede esperar de parias o parias ya se ha desligado más de la barbería? Porque ya con esa viajera yo creo que tú te has desligado ya de la barbería, ¿cierto? Sí. Pero vas a continuar con la barbería o más seminarios. ¿Qué se espera de parias? De Kevin, Bueno. porque ya parias ya empieza a ser. Sí. Bueno, en cuanto a parias, si lo miramos digamos, de una forma corporativa, más sucursales. Y ya, digamos, las personas como lo que son mis hermanos y los que empezaron conmigo, ya no van a ser barberos, sino que van a ser socios en cada una de estas nuevas sucursales. Como marca personal, sí, quiero seguir mucho en lo que son los seminarios, seguir compartiendo lo que me ha funcionado, lo que digamos me dan estos resultados, porque me disfruto mucho saber que puedo dejarle algo a alguien en esta vida, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, que uno diga, bueno, que digamos, el conocimiento y todo eso me haga llegar ya a otros países, de verdad sería un sueño hecho realidad. Entonces parece exitoso, ¿cómo lo ve? Exitoso. Lograr el Eh, éxito. estamos en camino al éxito, ¿sí? Creo que todavía falta mucho por avanzar, pero se está empezando a ver que lo que se hizo años atrás está dando resultado. Entonces, podemos decir que por ahora está siendo un proceso exitoso. Fue un boom el montar la barbería Parias en ese sector, con ese, ¿cómo podría formularte la pregunta? Tipo de público.
Más bien con ese estilo, ¿verdad? Porque yo pensé que la barbería quedaba en otro lado. Como Sí. de, no, ay, loco, ¿cómo así? O sea, camisita, Sí. su delantal, el impacto visual fue bien aceptado con las personas. Pues no es habitual ver una barbería tan elegante, ver barberos de camisa de botones y todo eso. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, siento que uno tiene que ser, sin importar en el lugar donde esté, en el lugar que se encuentre, tratar de hacer las cosas bien, ser novedoso, diferente, dedicado, disciplinado. Entonces, yo estaba en un lugar que era donde, en el mismo barrio donde me crecí, donde empecé el negocio, y con un tiempo me puse a pensar que debíamos hacer algo llamativo, impactante, sin importar que estuviéramos en este barrio, sino que hacer algo que se pueda asemejar a una barbería de un centro comercial, de un mall, de un estrato alto. Entonces empezamos primero por la primera apariencia, que es los barberos. Más allá del mismo salón, que es un salón grande o pequeño, no me importó, sino que cuando la persona llegara y lo primero que viera era al barbero, lo viera bien vestido, bien organizado, diferente, un buen servicio. Eso me ha ayudado a pensar a que si tú estás en un estrato no muy alto, puedes empezar a trabajar y hacer sucursal en esa zona. Siempre pensamos que no, voy a hacer la mejor barbería en el poblado, en Envigado, en tal centro comercial. Pero entonces las barberías de barrio son de barrio. Se quedan en eso. Sí. Pero ¿qué tal si hacemos que las barberías de barrio sean unas barberías de calidad? Entonces ese es el proyecto que tenemos ahorita mismo. Darle el valor de barrio. Muy bien pensado eso. Muy bien pensado y muy bien imaginado, porque lo mismo veía yo cuando empecé a abrir la primera barbería, porque yo no quería abrir barbería, porque yo sigo una barbería, la monté en cierto punto, porque lo veo estratégico, y la verdad le cambio toda la imagen, porque no quiero que se vea como siempre la barbería de barrio roja, con azul y blanco, y desordenada y tal, entonces darle ese concepto de que se viera mejor, pues, ¿cierto? Entonces es importante que más personas, más barberos y dueños de barbería piensen eso y quieran darle un poquito más de valor a esas barberías. Sí, es que de los barrios. necesitamos que sean todos, porque imagínate Ahí es donde empieza a mejorar el valor de el la valor barbería, del porque gremio. siempre vamos a los eventos y siempre le dicen, no, suban los precios, pero hay que concientizar de que el espacio es un buen espacio bien elegante. Te pregunto, yo creo que esta pregunta no se la menciona, las normativas en la barbería de varias, o sea, ¿cuáles son? Es un ambiente familiar, sin embargo, pues hay una normativa que cumplir. ¿Cómo conllevas eso? O sea, a otras barberías, la parte de la uniformidad, ya nos has dicho que la presentación es sumamente importante en tu local, la parte del horario, cómo la manejas, el que consume tipo de estupefacientes, ¿cómo son esas normativas en ese establecimiento? Listo. Siempre hay que poner claras las reglas, ¿sí o no? Pero también ponernos en el lugar del barbero. Sí. ¿Sí o no? Ese papel. Sí. De por qué llegó tarde. Si vive lejos, pues posiblemente llegue más tarde que el que vive muy cerca. Pero si uno ve que ya eso se ha vuelto un problema, entrar como a solucionar cuál es el horario más conveniente, cuál es la forma de solucionarlo. Aunque ahorita mismo ya todo se ha vuelto muy estandarizado, todos tienen su mismo horario, su mismo día de descanso y las reglas son para todos. Pasó hace poquito que descansábamos o descansaban los miércoles y yo me puse en el lugar de ellos. ¿Por qué no descansar los domingos? Si todos van a querer salir con su familia, con su pareja
o salir solos, como sea, a pasear. Entonces, mire cómo podríamos cambiar de que los días domingos que se mueven bastante sea el día de descanso y cómo compensar los otros días. Entonces, se ha ido como trabajando en eso y ya ha sido un hecho. Si consume alguna sustancia, hay que entender que desde el principio uno trata de ser selectivo en personas que de pronto no consuman sustancias, pero Sí, tampoco sí, podemos ser filtrar. prejuiciosos. ¿Sabes por qué te Tampoco pregunto esto? sí. Porque en una publicación que hizo Papi Lenz, él Sí. habla de que él le decía a su cliente, o sea, cuando llegaba así con olor a vareta, Pasado. ¿sí? Que llegaba apagado, ensolvado, él le decía no, que eso no se lo permitía y todo. O sea, para mi punto de vista, y lo expreso a pesar de que la pregunta te la haya hecho a ti, pero quiero escucharte también, inclusive la de Ale, porque nunca habíamos hablado de eso. O sea, es el cliente, y no solo porque esté pagando, sino que no lo está haciendo delante de la clientela. O sea, es muy diferente que él llegue a la barbería con eso prendido, papi, hey, no escucho, espera un momento que a mi local no pasa, ¿sí? Pero pasa diferente con el barbero, por eso era la pregunta, ¿cómo Pero- lo lleva pero Pablo? Sí, digamos- ahí va el tema de normas también, porque hasta dónde va, ese ya es el pleno proceder de esa persona, ¿cierto? Pero Sí. ya sabe que el establecimiento no puede entrar Exacto, consumiendo, ¿cierto? Se le conecta. respeta que él lo consuma, Sí. más no de que lo ejerza en el sitio. Y así pasa, digamos, hay uno de los chicos que consume. Yo no puedo decirles, deja de hacer eso, porque a la final, Tiene su agrupación. sí, Pero sabe la norma de que en el sitio. desde el principio supo que no debía hacerlo, incluso él es consciente de que así no sea, digamos, malo, no es correcto que el cliente se sienta, digamos, afectado por el aroma, por el olor o por la actitud de una persona bajo las sustancias. Entonces, ¿qué se le dijo? Desde el principio, tener claro que en la barbería vas a estar en todo en el estado natural, normal, y ya fuera de la barbería, cuando finalicemos jornada, todo bien. Hay personas que consumen y son conscientes de eso, entonces no va a ser ningún problema. Si la persona no es consciente para lidiar con esa situación, pues no le corresponde trabajar en la barbería. Entonces sencillo. Y cambiando todo esto, el estar así ya con tantos seminarios, dando clases con otros proyectos, en tu vida personal, ¿eso a qué te ha llevado? De pronto, ¿qué te ha tocado sacrificar? Bueno, ¿qué me ha llevado? ¿Qué te ha tocado sacrificar para poder seguir en ese con la constante evolución, ir en ese progreso en el que estás? Porque empezar con tantos seminarios te va a quitar Sí. ciertas relaciones, no compartir con la familia, ¿cierto? Me imagino, pero ¿qué te ha tocado de pronto sacrificar para llegar a ese objetivo que deseas? Bueno, sí, me ha alejado bastante de muchas personas, pero yo creo que más que sacrificar, siento que es una forma de evolucionar. Entonces, cuando yo siento que no estoy todo el tiempo con la familia, me hace saber que cuando tenga la oportunidad de estar con ellos, voy a dedicarle mayor tiempo de calidad, de compartir, de vernos, salir, cosa que cuando estaba y los tenía siempre ahí mismo, Ahí. uno de pronto no valora eso. Uno no es consciente de que, bueno, tengo la familia ahí cerquita, a los hermanos, pero ya cuando me voy de viaje, uno ya es donde dice, tengo la familia ahí, es donde veo que la extraño, siento que la extraño. Y así nos pasa creo que a la mayoría. Entonces cuando estoy viajando, siempre hay algo que me dice, hagamos esto lo más pronto posible para que cuando regrese se encuentre con los hermanos, con la familia. Ey, pero salir del barrio, parce, a mostrarte, eso fue un boom, eso fue así de una, bah, Sí. parce, eso estalló de una, porque en los seminarios yo iba demasiado seminario y no te conocía casi, no te conocía. Y cuando saliste de cascarón, saliste
Sí. Inmensamente, parce. ¿Qué te ayudó a eso? ¿Redes sociales o qué fue lo que ayudó a que te expandieras así? Sí, el crecimiento, incluso hay veces yo me pongo a pensar y no me las creo. De buenas. Sí, y más que todo este año que hemos visitado más de 29 ciudades, Durísimo. dictado muchos seminarios y la verdad es motivador porque yo soñaba con hacerlo y ya que lo estoy viviendo es... Ya todo un Sí, artista. es Un motivador, rockstar. todavía no me la creo. Bueno, pero entonces, digamos, me olvidó lo que me preguntó. ¿Qué es lo que me ha llevado a que todo esto se dé? Yo digo que un trabajo de mucho tiempo atrás, de pronto haciendo las cosas en un anonimato, Sí. pero sabiendo esperar de que en algún momento todo se iba a retribuir, todo se iba de pronto a regresar. Haciendo la tarea bien Sí, hechecita. de a poquito, digamos, trabajando mucho en mis redes sociales, pero para trabajar en mis redes sociales tenía que saber o invertir en un buen trabajo de fotografía, en un buen trabajo publicitario. Todo eso lo hiciste vos, todo lo has hecho vos. Sí, al principio yo, bueno, ¿a quién busco para que me tome unas buenas fotos? Listo. ¿A quién busco para que me desarrolle esta publicidad? Diseñador. Un diseñador, que un trabajo audiovisual, un video. Entonces, hay veces siento que lo que quiero ver, así se lo haga o lo busque en una persona profesional para eso, no me convencía 100%. Entonces me puse como a trabajar tanto en la fotografía, en lo audiovisual, yo mismo, de una forma autodidacta. Que es bueno y a la vez es malo, porque creo una dependencia de mí mismo y si algún día no puedo tomar la foto, no puedo trabajar en lo de mis redes sociales, ¿quién lo va a hacer? Es como darse a entender o darle a entender a esa Sí. persona cómo es que uno quiere Sí. mostrar lo que uno hizo, Sí. ¿cierto? Pero ya es más fácil, Ajá. porque digamos antes la idea no estaba materializada. Ahorita ya está materializada, entonces Ya le tiene una lo estructura. pueden exacto, ya lo pueden interpretar fácilmente. Les gustan las fotos de esta forma. Con Sí, este- es mucho más fácil Sí. porque inclusive cuando a muchos nos pasa, no tenemos la idea tan clara, tenemos el objetivo, pero no tenemos la idea de cómo la vamos a desarrollar. ¿Ok? Tú ya la has desarrollado, has llevado tu proceso con calma, como nos has dicho, y los resultados se están viendo, ¿sí? Pero ese toque, esa chispa, la descubrió Kevin, ¿sí? Ese sello Sí. de cada freestyle, de cada trabajo, ese amor que le da a todo eso, se ha notado. Eso quiere decir que cuando llegue otra persona a la cual se le va a delegar, el proceso va a ser mucho más fácil. Que cuando se vaya, bueno, va a llegar otro, pero yo sé hacerlo. Claro. Ya el rookie ya que llegue, llegas con todas las bases previas que vos ya le cultivas. Ya sabe lo que va, exacto. Y la importancia de eso que yo digo, parce, siempre es hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo para de ahí se empiece a ir construyendo, parce, el camino. ¿Cierto? Entonces, en esa parte del diseño, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Del diseño, Sí. del diseño freestyle o... Sí, porque está freestyle, está en color, Sí. están las estructuras también. Digamos, me gusta O combina, que hacer un concepto, crear conceptos de cortes, más allá de un resultado es cómo lo complemento tomando cosas de diferentes áreas. Entonces me llega alguien y yo veo que su personalidad es extrovertida. también trabajas frente a eso, Sí. frente a la persona. Sí. con ser. Digamos, me llega y viene extrovertida, es amante del color azul. Y si es una chica, pues se maquilla. Entonces voy a tomar todas esas cositas y doy un resultado. Obviamente podemos hacer el resultado de un impacto visual sin tener una línea, un diseño de corte, de freestyle. Pero yo creo que el freestyle va más allá de eso. Para mí el freestyle es todas esas cosas juntas.
teniendo en cuenta la capacidad de improvisar. ¿Y cómo estoy improvisando? Hay veces me escribe alguien desde las redes sociales y yo no la he visto personalmente, pero cuando llega ahí mismo empiezo a maquinear esto y lo otro y lo desarrollo sin planificarlo mucho, teniendo en cuenta todas esas cosas, estructura de corte, trabajo de colorimetría y como dicen ustedes, la firma. Entonces trabajamos un diseño que me pueda representar. Obviamente podemos hacer cualquier otro diseño, pero siempre me gusta ir con la misma esencia, obviamente cambiándola, pero que permanezca. Es natural que en cada trabajo de Kevin vayamos a ver un diseño. Siempre. Casi el 99,9%. Uy, Sí. Sí. Te pregunto, Kevin, ¿cómo se ve de aquí a 3 años? Así como está ahorita. En 3 años, ¿cómo te visionas? Buenísimo. Ya en un ámbito internacional, representando no solo lo que es Medellín, sino Colombia, con un equipo de trabajo mucho más estructurado, más grande, creciendo no solo en el área de la barbería, sino en el de la belleza. Cuidado estético de pies, manos, cejas, pestañas. Y también me veo como emprendiendo cosas que no tienen nada que ver con la barbería. Entonces Soy un emprendedor, pues, sí, me veo de esa quieres forma. invertir en otros Sí, ahí tengo otros proyectos proyectos. que ya estamos empezando y otros que vamos a empezar. Así es la idea. Hey. Para no detenerse. Para finalizar, que nuestro productor nos está diciendo que ya se está acabando el tiempo. Sí, ha sido muy gratificante esta conversación contigo, pero esta pregunta se la hice a Skin la vez pasada. En una batalla, ¿sí? ¿Con quién te gustaría competir? En un verso, un 1 contra 1. Uf, está buena. Buenísimo. Yo creo que ya hay varias personas que me han hecho esa pregunta, no así públicamente, pero sí me la han hecho. Y yo ya le tengo respuesta, porque número uno, nunca he competido con esa persona. Okay. Y número dos, siempre va a querer competir con los mejores o con el mejor. Y digamos, conocemos a un referente internacional que es de nuestro país y es Isasa. ¿Sí o no? No competir con él en el realismo porque estamos hablando de mejor, sino en freestyle. Y sin miedo a perder. Porque si me gana, pues perdí Ya has contra dicho, él. ya has dicho. Pero Sí, pero- si le ganas, le ganaste a Isasa. Si Eso. perdiste, bueno, ya se Perdí sabía. contra eso. Pero nunca he tenido la oportunidad de relacionarme con él más allá del saludo. Después, ya no tuviste El saludo. Ah, y solo ya, el saludo. sí. Sí. Y en las otras veces que no hemos visto, el saludo y ya. Incluso pensé que ni él se acordaba de mí. Y yo me le volví a presentar, mucho gusto, Parias. Y me dices que relájate que yo ya te conozco. Entonces me parece muy bonito esa actitud. Es muy humano. Y de pronto por ahí Sí. se llegó, no sé, se llegó a malinterpretar de que Parias se cree más que Isasa o esto y lo otro. Yo jamás, si yo dije que quiero competir con él, es porque quiero probarme algún día con el mejor. Retarse uno de eso. Inclusive Retarse. van a decir, y esto pasa mucho, no, es que agrandado, tal cosa. Esto tampoco es para echar fuego ni nada, sino es porque yo quiero ver el nivel con que se proyectan, ¿ok? Y también el nivel en que están. O sea, decir, Isasa, loco, ya es mucho tiempo haciendo realismo, lleva mucho tiempo en este área de la barbería. O sea, es un profesional muy integral, Claro. o así lo considero yo. ¿Ok? Aparte del diseño, es un animal. Muy, y gran persona. Muy buena persona. Y no es por echarle leña al fuego ni nada, simplemente para saber en qué, hasta allá Yo pensé que me iba a decir bacano. Juanes, como te estoy diciendo ahorita, porque llevan como el mismo estilo ustedes dos. Yo sé que me iba a decir Juanes, hombre, pero a Isasa.
Sí, Está salsa. bueno. Uf, oye, así tiene que ser. Y entonces, para toda esa gente que está empezando, inclusive para los que ya tienen tiempo en barbería, Kevin, ¿qué consejo les daría? Como profesional, ¿qué consejo de vida para seguir adelante? El consejo que les doy es aguantar el proceso. Hay veces, o cuando estamos iniciando, es bien difícil estar en horas extras, trabajando hasta muy tarde, en fechas especiales, evitando, eh, digamos, o evadiendo reuniones familiares, con la pareja. Eso creo que nos ha pasado casi a la mayoría de Sí, barberos. sí. Entonces mi consejo es aguantar el proceso, pero trabajar tanto en él que eso sea solo una pequeña parte del proceso. Aguantar, porque si no aguantamos, no avanzamos. Si existimos, Sí. no hay nada. Pero si aguantamos mucho, pues nos vamos a quedar toda la vida ahí. Entonces, aguantar, pero ser consciente de que solo va a ser una pequeña parte o una etapa de todo. Entonces, ese podría ser un consejo, uno de muchos. Tengan paciencia, señores, disfruten su proceso. Disfruten su proceso porque eso que hizo Kevin también me pasó. Me uno a eso que está diciendo. Es breve el momento. Tengan paciencia, así parezca que sigo en el mismo círculo. Ya viene, sean diligentes, sigan trabajando. ¿Qué falta? Voy a dar la foto, voy a hacer mejores fotos. Debo pulir el desvanecido, hablando en este ámbito. No, y ser creativos. Por ejemplo, mi hermano me ayudó mucho, Kenner, en la época del mundial. Sí. Me dijo, ¿qué tal si haces unos cortes, unos diseños Alusivos con el con los mundial. cortes del mundial? Y yo no le entendía, yo me imaginaba hacer un balón, algo así. Sí, sí. Cuando me dijo, no, si usted va a agarrar la bandera de Argentina, un diseño, Que los colores de Argentina estén reflejados en el el trabajo de colorimetría que tenga los colores de la bandera. Le pones tu camisa de Argentina y le haces un diseño de esos que usted hace. Lo mismo en el de Portugal, en el de Brasil, en el de Francia. Y yo, excelente. Empezamos a materializar la idea y eso fue algo que también me ha ayudado a crecer como barbero, claro. Entonces, no se queden con lo mismo, lo básico, lo cotidiano. Lo importante es siempre innovar, siempre innovar. Hacia el principio no le funcione o lo cuestionen, háganlo. Es persistir en eso. Algo de lo que yo digo siempre es sumarle un 1% a lo que vayan a hacer. Un 1%, pero hacer. Ay, es que hacer. Exactamente. Hacer es salsa. Eso lo he escuchado en diferentes, o sea, de otra manera. Alex le decía, empezando todo este proyecto, él hablaba de lo del 1%. Yo le decía, Nito, ahí son oportunidades. No sabemos si está en la oportunidad número 2 o en la oportunidad número 99. Pero si agotamos una, ya nos quedan 98. Y así vamos hasta que sepamos. Nuestro gran amigo Amado dijo una vez que nosotros íbamos a ser sabios en ese proceso. O sea, que cuando nos tocara, o sea, nosotros nos equivocamos, ¿sí? Y ese no era el camino, pero ya teníamos el aprendizaje. Para cuando nos tocara entrar o tocar esa puerta, ya nosotros sabíamos cómo hacerlo. Entonces, todo eso que está sucediendo aquí y ahora es necesario para la evolución. Man, Sí. escúchate. Esa frase está bien. Estado fuerte, se han tirado ustedes hoy día, mi madre. Ustedes ya saben, pues. Muchísimas gracias, de Espero verdad. pues que nos continúen viendo. Si les gustó eso, comenten por favor, compartan este canal. Queremos tener más invitados. Si tienen algún invitado por ahí que quieran ver, coméntenlo ahí. Estamos muy felices de tener aquí a este gran parcero, orgullosos de vos y del crecimiento que has tenido. Parias Barber, ya sabes, para que los vean en redes. ¿Cómo estás en redes? Bueno, en Instagram como Parias Barber y en todo, en TikTok, Parias Barber Twitter, está todo, en YouTube, ya en donde sabes. sea. Y Jorge también, para que lo sigan. ¿Cómo está Jorge en Instagram? Zapata.barber. Recuerden, el día de mañana, 9 de agosto, vamos a estar dictando nuestro primer taller. La generación de relevo, aunque parezca muy pequeño, va a ser un taller teórico práctico, mucho aprendizaje y preparando a toda esa generación de relevo
que fue la que tenemos designada en Robledo. ¿Okay? Gracias Alex por el apoyo. Kevin, muchísimas gracias. Hey, muchachos, muchísimas gracias por estar acá y no, de verdad sí, siempre es grato encontrarse con ustedes, con tipo de personas que lo motiven a uno, o sea, que uno no lo conozca. La verdad, Alex, Parias, ver el trabajo, parce, nosotros no nos conocíamos y ver todo eso desde el primer taller con Víctor, Sí. muy motivado a dónde ha llegado uno y a dónde lo llevan esas relaciones. Bastante. Y No, agradecerles por la invitación nuevamente, por toda la aceptación. Es algo que desde hace días o meses veníamos hablando para hacerlo realidad y aquí estamos. esa no es la única invitación, papi. Usted va a volver. Yo sé que va a Hay volver. muchas, ¿sí o no? Claro, este es el inicio, El parce, inicio. la de bocas. Una de muchas. Ustedes ya saben, pues. Sí. Suscríbanse y denle a la campanita, pues, para que más gente vea. Ya saben, pues, denle, pues. Eso es todo. Se fue.